Hola, bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Todo lo que tienen que saber sobre la crisis mundial de injusticia económica se encuentra en las tiras cómicas de Calvin y Hobbes, en las que Calvin sabe de manera instintiva que ser banquero equivale a vivir una vida de privilegios desorbitados. El mundo es injusto, Calvin. Ya lo sé, papá. Pero ¿por qué nunca es injusto a mi favor? Es verdad, Calvin. Un chico listo para ser tan joven. Así es, Stacy. Bueno, lo justo a veces resulta injusto en función del lado de la ecuación de la justicia en el que te encuentres. Aquí tenemos un titular del Financial Times. Berlín insta a Estados Unidos a tratar de forma justa al Deutsche Bank por el caso de las ventas indebidas. Las acciones de Deutsche cayeron un 8,5% hasta los 11,99 euros el viernes por el miedo de los inversores a las temibles repercusiones que una multa así podría tener en un banco con una capitalización de mercado de solo 18.000 millones de euros, pero con un balance de 1,6 billones de euros, uno de los más grandes del sector. Se ha filtrado la noticia de que, por su papel en la venta indebida, como lo llaman suavemente, de garantías con respaldo hipotecario a inversores estadounidenses y Fannie Mae y Freddie Mac, etc., el Departamento de Justicia de Estados Unidos se dispone a multar con 14.000 millones de dólares al Deutsche Bank. Pues bien, Berlín, es decir, el gobierno de Merkel, ha pedido que se trate al Deutsche Bank de forma justa. Por supuesto, muchas de las víctimas de este fraude, es decir, cualquier persona que forme parte de la economía mundial, pensará que es injusto que ese banco no sea acusado penalmente y que solo tenga que pagar una multa civil. Bueno, Alemania ha caído en cierto modo en su propia trampa, porque recordemos que este país, y por extensión el Deutsche Bank, no dudaron ni un segundo en dejar a Grecia en la estacada y atacar al país heleno con sus armas de destrucción financiera. Registraron deuda que nunca llegó a contraerse oficialmente. Permitieron que Grecia entrase en el euro, aunque fuese a instancias de Goldman Sachs, con balances de cuentas falsos y múltiples transacciones fraudulentas, etc. Así que ahora Alemania está probando de su propia medicina. Y mamá y papá le están dando al país de Merkel el mismo jarabe de palo que utilizaron con Grecia. Mamá y papá son Estados Unidos. Pensaba que hablabas de otra mamá. No, me refiero al imperio, que ahora se está ensañando con el Deutsche Bank, igual que se ensañaron con Standard Chartered. El Banco del Reino Unido. Sí, ese fue uno de los principales objetivos para embolsarse un buen puñado de dinero gratis. También le dieron una buena patada en la boca a Suiza con el caso de VS Paine-Weber. Amasaron otro montón de dinero y ahora se están cebando con el Deutsche Bank. El banco alemán se ha convertido en una piñata a punto de ser aporreada por los peces gordos. Acuérdate de cómo Lehman Brothers o Bear Stearns acabaron también como piñatas y fueron apaleados hasta que cayeron todas las golosinas gratis, que ahora acabaron en los bolsillos de los bancos de Wall Street. Ahora el Deutsche Bank está en el blanco, tiene los días contados. En el Reino Unido han aparecido algunas teorías conspiratorias, como tú las llamarías, instigadas por algunos infiltrados. Esta información, que se conoció tan solo unos días después de que la Unión Europea desatara una violenta reacción en los políticos estadounidenses al imponer a Apple el pago de una multa por valor de 13.000 millones de euros a Irlanda en concepto de impuestos atrasados, ha levantado la sospecha en los círculos financieros de que Deutsche podría ser la víctima europea de la venganza de Estados Unidos. Este mismo lunes también hemos sabido que McDonald's podría ser multada con 500 millones de euros en concepto de impuestos no pagados en Europa. Todos estos países, por supuesto, están en quiebra y no quieren imponer impuestos ni perseguir a sus grandes corporaciones, así que se dedican a perseguir a otras grandes empresas. Sin embargo, este enfrentamiento se produce en un momento muy delicado para Alemania, tal y como vemos en estos titulares. El partido de Merkel registra una pérdida histórica de votantes en las elecciones regionales de Berlín, mientras que el alcalde avisa del resurgimiento de los nazis en Alemania después de que el partido anti-islam cosechara importantes victorias. Este titular es del Daily Mail y aquí tenemos otro de Bloomberg. Merkel se enfrenta a la derrota en Berlín con el peor resultado desde la Segunda Guerra Mundial. Alemania solo tiene un gran banco, el Deutsche Bank. Es el único banco alemán realmente grande a nivel mundial, su único banco demasiado grande para caer. Recordemos que tiene una capitalización de mercado de solo 18.000 millones de euros, pero un balance de 1,6 billones de euros.
Y eso sin incluir, por ejemplo, el apalancamiento en términos de exposición de los derivados, que estaría por encima de los 70 billones de euros. Sí, es algo que llevamos tiempo diciendo en este programa. El Deutsche Bank va a acabar igual que Lehman Brothers y este nuevo revés lo acerca aún más a su destino final. Los nazis en Alemania, bueno, nunca llegaron a desaparecer por completo tras la Segunda Guerra Mundial, del mismo modo que tras la crisis financiera mundial del 2008, el sistema no se deshizo de todos los banqueros gánsteres. De hecho, les dieron más cancha, más dinero gratis y tasas de interés más bajas para que siguieran haciendo lo mismo pero a mayor escala. El sistema bancario de reserva fraccional a nivel mundial ha establecido esta forma de destrucción mutua asegurada en la que solo hace falta que un banco rompa filas. Que la Unión Europea haya decidido multar a Apple supone una violación de este pacto de no agresión implícito. Ahora la Unión Europea ha decidido que Apple pague impuestos y Estados Unidos, en respuesta, ha decidido que el Deutsche Bank también se ponga al día y se atenga a todas estas normas. Es un sistema de reserva fraccional. No tienen activos que justifiquen las cifras de sus balances o las cuentas de sus clientes. Así que tenemos todos los ingredientes para una enorme implosión que, sin duda alguna, será la antesala de la Tercera Guerra Mundial. Es obvio. Me gustaría analizar un tuit sobre el caso del Deutsche Bank. Recordemos que es uno de los bancos europeos demasiado grandes para caer, seguramente el más grande del mundo en este sentido, más grande incluso que JP Morgan si tenemos en cuenta el riesgo sistémico que podría representar para el sistema. Demasiado grande para caer y demasiado insolvente para sancionar. Deutsche Bank ha alcanzado el punto ideal teórico de juego. Sí, se trata de un punto ideal interesante porque por un lado el desplome del Deutsche Bank podría arrastrar consigo a todas las economías del mundo, incluida la de Estados Unidos, y por otro lado el banco puede negociar la cuantía final de la multa. Se ha filtrado que el Departamento de Justicia le impondrá una multa de 14.000 millones de euros y el Deutsche Bank, a diferencia de la mayoría de los bancos que prefieren negociar a puerta cerrada este tipo de multas, ha dicho que cree que lo mejor es pagar 3.000 millones. Ha reservado 5.400 millones de euros para costas judiciales. Pero los bancos estadounidenses que han alcanzado acuerdos por supuestas ventas indebidas de títulos hipotecarios han pagado de media un 4,5% de la cantidad de títulos emitidos entre 2005 y el 2007, según Kayan Abu Hossein, analista bancario de JP Morgan. Deutsche emitió 71.000 millones de dólares de estas garantías controvertidas durante este periodo, afirma, por lo que cabe esperar que la cuantía de la multa que le permita saldar sus cuentas con el Departamento de Justicia esté en torno a los 3.200 millones de dólares. Habla de garantías controvertidas. Supongo que a esto se refería Calvin de las tiras Calvin y Hobbes, cuando decía que quería que la injusticia estuviera a su favor, de forma que tus delitos pasen a ser controvertidos en lugar de criminales. Sí, este punto ideal de juego es bastante parecido a una toma de rehenes. El Deutsche Bank ha secuestrado al mundo y ahora, con el sistema bancario mundial como rehén, puede negociar lo que quiera porque es un banco sistemáticamente importante dentro del sistema bancario mundial. Así que llegan a la siguiente deducción. Estados Unidos le impuso una multa correspondiente al 4,5% de los títulos a todos esos bancos que habían cometido delitos. Así que nosotros, basándonos en este mismo sistema de fraude, vamos a pagar tal cantidad de euros o de dólares. Pero Estados Unidos le dirá, no, las cosas no funcionan así. Usted ya se ha convertido en un actor hostil en nuestro proyecto para dominar el sistema bancario mundial. Y ahora vamos a empezar a tratar a Alemania igual que tratamos a Irán, a Rusia o a China. Así que denos todo su dinero, o si no, tenemos 50.000 soldados en territorio alemán. Bueno. Y Alemania dirá, pues devuélvannos el oro que nos deben, porque todavía les deben cientos de toneladas de oro. Sí, como Jim Rickards ha explicado tantas veces, es un problema que tengan su oro en Estados Unidos, porque podrían quedárselo y decir, vale, no nos pagues los 14.000 millones, Eso pero nosotros nos quedamos el oro como pasar. garantía. Obviamente el Deutsche Bank es un banco con mucho poder, al igual que el Bundesbank en el Banco Central Europeo, que fue especialmente duro con Grecia cuando Yanis Varoufakis intentó negociar la quita de la deuda griega utilizando la misma estrategia táctica que estamos viendo aquí. Él también es un teórico de juego y les dijo que no podían pagar y no iban a pagar, aunque al final Grecia acabó desangrando a sus ciudadanos. Pues bien, esto es lo que dice el Deutsche Bank. Deutsche Bank no tiene intención de llegar a un acuerdo sobre las posibles demandas civiles con una cifra similar a la propuesta, afirmó. Las negociaciones acaban de empezar. El banco espera obtener un resultado parecido al que obtuvieron los bancos de referencia que negociaron multas por cuantías considerablemente inferiores.
Y por parte de Estados Unidos, claro. El Deutsche Bank se parece a Yanis Varoufakis al principio de las negociaciones griegas, cuando llegó con su saco de cuero diciendo que los griegos no iban a pagar y al final tuvo que dar media vuelta y dimitir. Es verdad. Aquí está mi teoría. Esta es mi fórmula mágica. Bueno, creo que aciertas de pleno cuando dices que Estados Unidos se va a quedar con el oro de Alemania. De hecho, Alemania ya intentó recuperar sus lingotes hace 1 o 2 años, anticipándose. Gracias a ti. Sí, porque nosotros dimos la noticia y querían repatriar el oro porque presentían que los países podrían estar en desacuerdo. Pero ahora ya es demasiado tarde. Ahora Estados Unidos tiene cientos de toneladas de oro alemán y va a decirle a Alemania que se lo quedan y que se aguanten. El artículo también explica, bueno, en realidad no lo dice de forma explícita porque como Calvin de Calvin and Hobbes diría, el mundo es injusto y solo beneficia a ciertas personas con su injusticia. Pero sí nos recuerda que en tan solo unas semanas se van a celebrar las elecciones presidenciales de Estados Unidos y que dentro de poquito habrá un nuevo sheriff en la ciudad. Ahora mismo en el Departamento de Justicia trabaja mucha gente que podría salir de allí dentro de poco y que por lo tanto tendría que buscarse otro trabajo, bien pagado si es posible, como los del Deutsche Bank. Pero veamos el siguiente extracto sobre las técnicas de negociación del banco alemán que ya ha anunciado que solo va a pagar 3.000 millones. Roy Smith, expresidente de Goldman Sachs International y ahora profesor en Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, afirmó lo siguiente: nunca es buena idea decir algo así que no vas a pagar cuando te enfrentas al Departamento de Justicia. Tienen una cantidad astronómicamente mayor de poder sobre ti de la que tú como banco tienes sobre ellos. Si quieren que las cosas se pongan feas, podrían ir mucho más lejos, posiblemente incluso convirtiendo el asunto en un caso penal en vez de civil. Así que ahí lo tienes, un expresidente de Goldman Sachs y un profesor experto en la materia que afirma que podría tratarse de un caso penal si decidieran tratarlo de forma justa, como dirían todos los ciudadanos. O injusta, como dirían el Deutsche Bank y Angela Merkel. Sí, déjame que recuerde el caso de Kim.com en Auckland, Nueva Zelanda. Resulta que la industria de los derechos de autor de Hollywood denuncia a Kim.com por una supuesta violación de las leyes de derechos de autor y este caso civil se convierte inmediatamente en un caso penal. De hecho, se envía un equipo SWAT hasta Nueva Zelanda, donde no se aplica la jurisdicción estadounidense, lo detienen y lo meten en la cárcel, aunque nunca había estado en Estados Unidos. Así que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en este ejemplo concreto, decide de forma totalmente arbitraria que su caso es un caso penal. En este sentido, tal y como explica JP Morgan, la cuantía de la multa debe ser el 4,5% del importe de los títulos emitidos. Este es el precio de hacer negocios y ahora tanto ellos como todos nosotros conocemos esta cifra, así que en el futuro veremos muchas otras situaciones justas e injustas. Sí, parece algo alucinantemente destructivo para Alemania y Deutsche Bank. Bien, no se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con el experto en metales preciosos, Ned Naylor Leyland, de Old Mutual Global Investors. Ned, bienvenido. Hola, Max. Bien, Ned. ¿Por qué le están dejando dinero los inversores a corporaciones como Sanofi con tasas de interés negativo? ¿Por qué no compran oro? Bueno, creo que probablemente hablamos de un asunto mucho más complejo, ¿no, Max? La rentabilidad se está desplomando en todas las formas de dinero y ahora se están empezando a imprimir las primeras cifras negativas. Creo que lo que está sucediendo con estas empresas no es tan sorprendente como algunas de las situaciones que se están viviendo aquí. Por ejemplo, el hecho de que algunos bancos del Reino Unido estén debatiendo sobre si cobrar a los inversores que ponen su dinero en un depósito. Pero parece que debajo de la superficie se está produciendo un desplome mucho más generalizado que afecta al rendimiento real de los activos en el mercado al contado, al mercado a corto plazo. Y esta situación es, por supuesto, la que ha provocado este cambio de la confianza de los inversores en el oro. ¿Ha cambiado? Sí, parece que se ha producido un cambio. Creo que se está invirtiendo la tendencia, no tanto en términos de asignaciones profesionales, sino sobre todo en términos de confianza. Se han registrado cambios en el impulso, en la acción de los precios y también una mejora de la confianza, aunque no ha sido algo extraordinario. Como bien decías, existe un fondo de lingotes de oro en el que invertimos y cuya evolución seguimos muy de cerca y que además sigue cotizando con una rebaja del 5,5% con respecto a su valor del activo neto. Teniendo en cuenta que el oro y la plata son para muchas personas la única moneda, resulta bastante sorprendente que todavía veamos esta reducción. La confianza de los inversores está evolucionando, pero el cambio es todavía débil. Así que el oro real del mercado vale más de lo que su precio indica. Sí. Más de un 5%, ¿no? Así es.
Ya, pero ahora tenemos la vuelta de los nazis a Alemania, como vemos en esta noticia, sobre las elecciones en Alemania y sobre cómo el partido de Merkel ha cosechado pérdidas históricas en las elecciones regionales de Berlín. Por otro lado, el alcalde habla de un resurgimiento de los nazis en Alemania, lo cual no suena muy bien. A todo esto hay que sumarle las tasas de interés negativo. No sé, la situación parece favorable a las inversiones en oro. Y tradicionalmente, en tiempos de crisis, la gente se refugia en esta inversión. Sin embargo, ¿es solo una cuestión de confianza? Si la confianza está cambiando y además se están produciendo todos estos acontecimientos, se podría decir que el precio no está respondiendo. ¿Sucede algo con el precio? No, el precio es correcto. Max, creo que este año hemos asistido a una incorporación del valor al mercado, un factor muy relevante a la hora de analizar la situación. Estructuralmente atravesábamos un momento delicado. Si nos fijamos en el mercado de futuros y opciones, podría parecer que está retrocediendo. Sin embargo, lo cierto es que yo analizo el oro como un valor que funciona con picos de demanda. Si nos fijamos desde el año 2001, se ha producido unos 7 u 8 grandes movimientos. Normalmente lo que suele suceder es que una divisa cualquiera se debilita frente al precio del oro, ya sea el yen, la libra esterlina o la divisa que sea. A continuación le siguen el resto de monedas fiduciarias, que empiezan a bajar su cotización frente al oro, y normalmente suele quedarse una moneda detrás, que en este caso es el dólar. Es una buena reflexión, porque el dólar ya ha alcanzado un nuevo máximo en pesos mexicanos. También ha alcanzado nuevos máximos en rublos, con diferencia, así como en otras 5 o 6 grandes divisas. Sí. Su cotización también está cerca de alcanzar máximos en yenes japoneses y a punto de hacerlo en libras esterlinas y euros. Sin embargo, el dólar sigue siendo la única divisa en la que el oro sigue cotizando a un precio considerablemente inferior. Sí, pero no se reduce a eso. En el 2011 el oro alcanzó máximos en su cotización y después el precio intentó dispararse otra vez, pero se derrumbó. Esta caída se reflejó en todas las divisas y se produjo una ruptura en la tendencia estructural a la baja de todas ellas. Sin embargo, si nos fijamos en cualquier gráfico básico, veremos cómo en el caso del dólar, el oro todavía no ha hecho este recorrido. Lo interesante es que basándonos en otras situaciones del pasado, es poco probable que se produzca un estallido en todas las divisas menos en dólares. Creo que es cuestión de tiempo que el gráfico del dólar confirme ese movimiento que ya hemos visto antes. Y creo que cuando esto suceda, por fin entrará en juego mucho de este dinero de inversores que se mantienen en la banda del terreno de juego, expectantes, porque obviamente consultan las cotizaciones del oro en dólares, por mucho que estos valores no sean relevantes a menos que vivas en Estados Unidos. Creo que este impulso en el mercado está a la espera de un estallido en metal, en dólares, y entonces los inversores se animarán. Va a ser un proceso muy interesante. Sí, usted hablaba de fondos de inversión. Creo que el oro representa menos del 1% de estos fondos en todo el mundo. Sin embargo, ahora muchos multimillonarios y gestores de fondos de cobertura, por primera vez en la historia, se están interesando por el oro. No hablamos de defensores del oro ni de personas que se hayan interesado especialmente por este metal precioso, pero que ahora, teniendo en cuenta la situación macroeconómica, las tasas de interés negativo, etcétera, han decidido que el oro es una opción atractiva. Si no me equivoco, creo incluso que Ray Dalio, uno de los gestores de fondos de cobertura más importantes del mundo, en Connecticut, Estados Unidos, también se está interesando por el oro. Así que podría decirse que el metal precioso entra en los planes de estos grandes capitales, que algunos llamarían capitales inteligentes. Sí, lo interesante de esta situación es que tanto los grandes inversores bursátiles, por un lado, como los inversores de renta fija, por otro, están mostrando interés en el oro. Es una situación muy interesante. Siempre habíamos pensado, y estoy seguro de que usted también lo ha hecho, que cuando el mercado de bonos empezase a interesarse seriamente por el oro, hasta el punto de querer adquirirlo, se produciría un importante giro en la dinámica. Y sí, creo que Dalio hace más de un año, cuando se le preguntó que qué pensaba del oro, dijo algo así como que si no tienes oro significa que no entiendes ni la historia ni la economía. Y creo que esto precisamente está detrás de la llegada de estos peces gordos al mercado. Ahora son conscientes de la situación actual, saben que la estructura que los mercados intentan mantener es insostenible. Y tal y como yo lo veo, se trata de una vuelta al denominador original. Están en cierto modo abandonando el barco. ¿El denominador original? Sí, la mejor forma de hacerlo es coger un alto porcentaje de todo lo que tienes y transformarlo en oro para, en cierto modo, hacerte a un lado. El denominador original es una expresión muy bonita porque quiere decir que el patrón oro siempre ha estado con nosotros. Está presente en muchos sentidos y en realidad nunca se fue. Mucha gente habla de volver al patrón oro. Sin embargo, nunca hemos llegado a abandonar el estándar del oro. El oro sigue siendo el denominador común que constituye la base del sistema financiero mundial en muchos sentidos. Sigue presente en los balances de los bancos centrales, etc. Lo que está sucediendo ahora, sin embargo, es que los inversores siguen inmersos en ese pánico que les lleva a adquirir deuda soberana. Vemos este impulso en todos los mercados. Aunque estos bonos tengan una tasa de rendimiento negativo,
aunque sean una confiscación de riqueza garantizada y aunque sean un riesgo libre de rendimiento. Los mercados siguen perpetuando esta tendencia, porque el oro cuenta con un horrible departamento de relaciones públicas dirigido por Warren Buffett y sus amigotes, quienes siguen mancillando la reputación del oro. El tipo es muy respetado, se lleva bien con Bill Gates y, como bien sabrá, pertenecen al cartel contra el oro. Odian el oro, lo odian con todas sus fuerzas, y este hecho ha estado inclinando la confianza en un sentido concreto. Si esto siempre ha sido así, no debería sorprendernos. Pero no podemos olvidar que ahora se nos cobra por guardarnos el dinero en efectivo y que la contraparte que custodia ese dinero, independientemente de la forma, cobra, por decirlo de alguna forma, un precio bastante superior al que debería cobrar. Creo que a pesar de que esto sigue siendo así, este año sí se ha producido un cambio en la forma de pensar de la gente, cuando por disponer de dinero en efectivo, independientemente de la forma, lo único que registra son pérdidas sustanciales cada año. Empiezas a ver las cosas de otra manera. Creo que para que la gente invierta en oro, tiene que pensar de otra forma. Obviamente muchos inversores no piensan de forma muy original, pero creo que la gente sí está empezando a plantearse estas opciones. Déjeme hacerle una pregunta un poco teórica. El Deutsche Bank está ahora siendo investigado. Resulta que tiene un balance relativamente pequeño, porque el precio de sus acciones ha bajado. Al parecer, Estados Unidos quiere cobrarle miles de millones por un caso pendiente. Sin embargo, parece que se trata de una revancha, ya que la Unión Europea quiere que Apple pague miles de millones en impuestos y ahora Estados Unidos se está cebando con el Deutsche Bank, pidiéndole que les devuelvan miles de millones. ¿Podrían llegar a solucionar esta situación mediante oro? Es decir, Alemania tiene gran parte de sus reservas de oro en Estados Unidos y, de hecho, están intentando repatriarlo. Los estadounidenses les han dicho que no se lo van a devolver por ahora y que, como muy pronto, lo tendrán de vuelta en 7 años. ¿Podría llegar a darse una situación en la que Alemania y Estados Unidos, o más bien Estados Unidos de forma unilateral, le diga a Alemania, si no nos pagan ese dinero, nos quedamos con su oro? ¿Sería algo muy sorprendente? ¿Podría pasar algo así? Por supuesto, esta situación ya existe, justo debajo de la primera capa de la cebolla. Todo el mundo se fija en la superficie y poca gente ve lo que hay debajo. Creo que todas estas tendencias son muy significativas. Si analizamos el estado de la moneda de reserva, tenemos por un lado el dólar en Estados Unidos y sus aliados más cercanos, y por otro lado una incipiente amenaza en la zona euro y su bloque de potencias, sin olvidarnos de China. Me pregunto qué es lo que va a pasar. Desde luego el oro desempeñará un papel clave en todo esto. Creo que los alemanes y la zona euro tienen aproximadamente un 20% de respaldo implícito para el euro en oro, al contabilizar las reservas del Banco Central Europeo. Por otro lado, los chinos han estado liberalizando su mercado de oro en la sombra. Creo que el oro y su naturaleza son muy importantes y van a volver, pero todo está por debajo de esta primera capa de la cebolla. Ha mencionado China. ¿Qué pasa con la bolsa de oro de Shanghái? Después de abrir hace un año a bombo y platillo, ¿ha tenido algún impacto notable en el mercado? No demasiado en términos de determinación de precios, pero una vez más no creo que debamos esperar cosas. ¿Acaso se puede esperar que los chinos vendan todas sus acciones en un plazo de 2 meses? No, ellos están comprando pequeñas cantidades de oro y enviando pequeñas cantidades desde sus arcas cada mes. Y creo que la liberalización de su mercado del oro también es algo que lleva tiempo. De hecho, el momento clave fue justo después del 2009, cuando, si mal no recuerdo, se llegó a legalizar la compra del oro en China. Ahora existen más de 100.000 puntos de venta de lingotes de oro en todo el país. Si uno va al banco, hay un mostrador de venta de lingotes de oro. No creo que sea posible eliminar este tipo de tendencias a medio y largo plazo, lo cual significa que están consumiendo de manera agresiva el metal, y además se les está obligando a hacerlo. Creo que esto alimenta ese final que todos hemos barajado alguna vez que otra. Por último, más allá de los bonos de deuda pública y privada con tasas de interés negativo, tenemos otras novedades en el mercado de bonos. Los nuevos MSDR o bonos chinos denominados en derechos especiales de giro. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo puede afectar esto al mercado de divisas mundial? ¿El SDR o MSDR en China? ¿Qué opina sobre estos bonos denominados en derechos especiales de giro? Creo que por el momento se trata de un movimiento teórico, una especie de farol. Dudo que vayan a tener un verdadero impacto, pero creo que se están acercando lentamente hacia su objetivo de ser reconocidos formalmente como un actor clave en los mercados de divisas. El problema va a ser el siguiente. ¿Aceptarán los países el renminbi chino en las operaciones transfronterizas? No estoy seguro, debido a la naturaleza de caja negra que caracteriza la economía china.
No creo que sea realmente viable, a no ser que venga con un sello de oro, que creo que es también lo que ellos piensan. Es curioso porque en la entrevista estamos hablando de Alemania y de su relación con el oro, de China y de su relación con el oro. Todas estas divisas han marcado nuevos máximos frente al oro. En el mundo del oro están pasando muchísimas cosas y, sin embargo, el precio del dólar parece impermeable a todo esto, ya que no está marcando ningún nuevo máximo. Sí. Y sin embargo, como dijo usted antes, si pelamos la cebolla y le quitamos una o dos capas, descubriremos muchas de estas cosas que están sucediendo en el mercado del oro en este momento. Rusia ha estado comprando oro de forma agresiva, China también está comprando oro. Suceden muchísimas cosas, pero pasan desapercibidas. Si se produjera otro desplome, se darían las condiciones idóneas para dar este gran paso, ya que, como nos ha explicado, hay 100.000 puestos de venta en China en los que podríamos comprar unas onzas de oro si de repente quisiésemos hacerlo un día. Aquí, sin embargo, el mercado es muy pequeño, de tan solo 6 o 7 billones de dólares, frente al mercado global de derivados de cientos de billones de dólares. Así pues, cuando hay una tendencia y la gente no quiere más tasas de interés negativo en sus bonos, los inversores de repente empiezan a plantearse comprar oro. Quizá Buffett esté equivocado. Sí, supongo que en Asia están en su inversión momento, ese momento en el que una tendencia empieza a ganar fuerza. Creo que esto podría afectar profundamente al mercado del oro, pero como ya he dicho, solo a corto plazo y con la vista puesta en el precio del dólar, logrará superar su marca y salir de la tendencia a la baja a largo plazo que existe desde el 2011. Creo que si lo consigue, esto traerá más capital consigo. Bueno, Ned, muchas gracias por estar en el programa. De nada. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Ned Naylor Leyland de Old Mutual Global Investors. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.